Si nosotros ahora, mis hermanos, vamos al desglose ya de este libro, hemos comprendido que tiene 6 capítulos, que está dividido en 3 primeros y 3 segundos. Los primeros son doctrinales, en donde hay 3 figuras para la iglesia, y tenemos los segundos capítulos, que son 4, 5 y 6, que también hablan de una figura de la iglesia. Ahora vamos a ir al desglose para ver cómo está dividido este libro, ¿de acuerdo? En particular. Muy bien. En la sección doctrinal, es decir, en los capítulos 1 al 3, está el llamamiento celestial de la iglesia. ¿Qué es esto? En la primera parte tenemos la iglesia como cuerpo. No sé si recuerda usted que habíamos estado hablando de la iglesia como cuerpo, y esta se divide en una introducción que está en los versículos 1 y 2 del capítulo 1. Tenemos en los versos 3 al 6 del capítulo 1 también cómo Dios el Padre planeó la iglesia desde siempre. Por lo tanto, la iglesia no es una figura que fue inventada en el momento, sino que es parte del corazón y del plan de Dios desde siempre. Tenemos también entre los versos 7 y 12 del capítulo número 1 el precio que el Hijo pagó por la iglesia. Recuerden ustedes, mis hermanos, que el Señor Jesús se sacrificó en la cruz del Calvario, entre otras cosas, para santificar a la iglesia, para purificarla y prepararla como su esposa. Por lo tanto, Él hoy día nos presenta este sacrificio de Cristo en favor de la iglesia. Tenemos también la figura de, en los versos 13 y 14 del capítulo número 1, la figura del Espíritu Santo como protector, como ayudador, como acompañador de la iglesia hoy día. Debemos siempre tener presente que la iglesia hoy se mueve por el poder del Espíritu Santo, y debemos siempre buscar la unción del Espíritu Santo para llevar a cabo todas las tareas de la iglesia. Finalmente, en esta parte, en los versos 15 al 23 del capítulo número 1, tenemos la oración por el conocimiento y el poder de Dios, que también son herramientas para la iglesia como cuerpo. Conocimiento y poder de Dios mediante la oración de los creyentes. En la segunda parte, o el capítulo número 2 de nuestro libro, tenemos la iglesia como templo. ¿Recuerdan que hablamos de la iglesia como templo? Aquí entre los versos 1 al 10 se habla del material de construcción. Es interesante, mis hermanos, porque una buena construcción debe tener buenos materiales, debe tener un buen proyecto, un buen terreno sobre el cual está construida. Y el hablar de la iglesia, también la iglesia está puesta sobre la roca que es Cristo. El fundamento es el Señor, es sólido. Sin embargo, nosotros como piedras vivas, teniendo a Cristo como piedra angular, la esquina que manda la construcción de todo el edificio, debemos ser edificados en él de esta manera como una construcción. Entre los versos 11 al 18 del capítulo 2 encontramos el método de construcción. Es interesante, mis hermanos, que la construcción debe hacerse de buena manera. Ustedes saben que los países que se han preocupado de los problemas sísmicos son aquellos que resisten mejor los terremotos, y aquellos que no se han preocupado, que han construido a la rápida, sin buenos materiales y sin una buena metodología de construcción, cuando vienen terremotos, inundaciones, quedan ciudades devastadas con una gran cantidad de muertos a causa de su mala construcción. También tenemos el sentido o el significado de la construcción. Esto está entre los versos 19 y 22 de este capítulo número 2 del libro de los Efesios, el sentido o el significado de la construcción. Y tenemos ahora en el capítulo número 3, la iglesia como un misterio. La iglesia es un misterio. Entre los versos 1 y 4 del capítulo número 3 tenemos la explicación del misterio de la iglesia. Es interesante, hermanos, saber en esta palabra cómo el Señor se nos revela y cómo nos explica lo que es el misterio de la iglesia. En los versos 5 al 13 del capítulo número 3 hablaremos sobre la definición del misterio. Y finalmente, en el capítulo 3, versos 14 al 21, de nuevo,
se hace énfasis en la oración por el conocimiento y el poder. Quedemos con este pensamiento, hermanos. Debemos orar al Señor para que Él nos dé el conocimiento, la sabiduría y también para que nos dé el poder. En la parte práctica o de la conducta de la iglesia, que está en los capítulos 4 al 6, tenemos la siguiente partición. La iglesia como un hombre nuevo. En el capítulo número 4 encontramos el tema de la iglesia, un hombre nuevo. Y entre los versos 1 y 6 vamos a encontrar la exhibición del hombre nuevo. ¿Qué significa el hombre nuevo? ¿Cómo se debe mostrar el hombre nuevo? ¿Cuál es la característica del hombre nuevo? ¿Cómo Dios quiere que nosotros seamos o nos manifestemos como hombre nuevo ante nuestra iglesia, ante nuestra sociedad? En los versos 7 al 16 tenemos la inhibición del hombre nuevo, es decir, aquello que el hombre nuevo no debe practicar, aquello que el hombre nuevo debe tener cuidado, aquello que el hombre nuevo no debe intrometerse. Por lo tanto, la inhibición del hombre nuevo significa que nosotros debemos actuar de tal manera que agrademos siempre al Señor y no entremos en un conflicto con Dios en las prácticas que al Señor no le interesan, no le gustan de parte de nosotros. En el verso 17 al 32 del capítulo 4 vamos a encontrar la prohibición del hombre nuevo. Es decir, la exhibición tiene que ver con aquellas características que me permiten desarrollarme como hombre nuevo en el Señor. La inhibición tiene que ver con aquellas condiciones prohibidas para mí, que si yo las practico o las llevo de alguna manera a cabo, voy a inhibir, voy a ocultar este hombre nuevo y no podré manifestar esta naturaleza nueva delante de Dios. Y en los versos 17 al 32, la prohibición del hombre nuevo, aquellas cosas que para nosotros ya son totalmente prohibidas. Tenemos finalmente en el capítulo número 5 la definición de la iglesia como una esposa. ¿Y cuáles son los subtítulos de este capítulo 5? Entre los versos 1 y 17 del capítulo 5, el compromiso de la iglesia. Recuerden que ante todo noviazgo, ante todo matrimonio, los novios tienen un compromiso que no nace el día en que se casa, sino que nace el día en que se comprometen. Y en el caso particular de la relación de Cristo con la iglesia, el compromiso no nace de la iglesia, el compromiso nace del Señor cuando hace a la iglesia su novia, cuando Él nos toma como su novia para el día de mañana celebrar las bodas del Cordero. Por lo tanto, el compromiso de la iglesia tiene que ver con el noviazgo y nuestro compromiso que tenemos delante de Cristo en la mantención de la santidad de nuestras vidas para este compromiso con Él. Entre los versos 18 y 24, tenemos la experiencia de la iglesia. Es muy interesante, mis hermanos, que bajo el mismo prisma, bajo el mismo objetivo de que la iglesia será la esposa de Cristo en el día de mañana, en las bodas del Cordero, tenemos la experiencia de la iglesia. Como iglesia, como novia, tenemos una experiencia personal con el Señor que tenemos que vivir, experimentar, disfrutar y relucir en nuestras vidas para darnos así la confianza que tenemos siempre en el Señor. Tenemos también entre los versos 25 y 33 del capítulo número 5 la expectativa de la iglesia. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? El día glorioso que ha de venir. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué es lo que nos afirma? ¿Qué es aquello que nos mantiene caminando cada día? ¿Cuál es la visión que la iglesia debe tener para caminar fielmente delante del Señor? Finalmente, para ir concluyendo ya este desglose de nuestro libro, está el capítulo número 6 que presenta a la iglesia como un soldado. Y dijimos ya que un soldado es un hijo de Dios, una hija de Dios enteramente preparado para sobrellevar toda prueba, toda dificultad, todo lazo del enemigo y tener victoria en este momento. En el verso 1 al 9 del capítulo 6 del libro de los Efesios tenemos las relaciones del soldado. Es decir, aquí se nos manifiesta claramente cuáles son las relaciones saludables que el soldado debe tener para que podamos ser verdaderamente soldados.
Esto es exclusivo. ¿Qué quiere decir? Que no podemos ser soldado y militar de cualquier manera o con cualquier cosa o con cualquier persona. Comenzamos a tener una experiencia muy personal, muy individual con el Señor, de tal manera que nos vamos preparando como soldados. En los versos 10 al 12 del capítulo 6 se nos manifiesta quién es el enemigo del soldado. Evidentemente aquí Satanás se muestra como nuestro enemigo para que nosotros seamos entendidos, para que no vivamos en la ignorancia o para que no vivamos solamente a partir de cada día, sino que podamos entender que hay un enemigo común para la iglesia que es Satanás y que debemos conocer. En la Escritura se le define claramente cuáles son sus maldades, cuál es la odiosidad de Satanás, de modo que la iglesia esté preparada y conozca quién es el enemigo del soldado. En los versos 13 al 18 del capítulo 6 encontramos la protección del soldado. ¿Qué es aquello que nos protege? ¿Cómo nosotros debemos estar revestidos, protegidos de tal manera de que a pesar de toda dificultad, a pesar de que el enemigo nos pueda atacar, estamos firmes en el Señor? Estamos firmes en el Señor porque tenemos una armadura espiritual que nos da esa solidez espiritual con el Señor. En los versos 19 al 22 tenemos un ejemplo de soldado y nada más ni nada menos que el apóstol Pablo como un buen soldado de Jesucristo. Yo creo que tenemos que aprender del apóstol Pablo. Él dijo en la palabra del Señor: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, él se daba como un ejemplo para los cristianos. Y es muy lindo que nosotros podamos vivir la vida de grandes hermanos como el apóstol Pablo, de tal manera que podamos poner nuestra vida a una altura que agrade al Señor. Y un buen ejemplo de soldado es él mismo. Finalmente, para terminar ya en la definición de este libro, en los versos 23 y 24 del capítulo número 6 de Efesios, es la bendición del soldado y también la petición por el conocimiento y el poder de Dios. Como ustedes pueden ver, mis queridos hermanos, en el desglose de este libro hay un rico contenido para toda la iglesia. Yo les animo a que cada miércoles estemos presentes en los estudios bíblicos que los dará el pastor y otros hermanos que me van a colaborar para que vayamos creciendo en el conocimiento del Señor. Es interesante, este libro capacita al creyente en el conocimiento de la doctrina, en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de las cosas espirituales, de tal manera que no sea un mero saber, de tal manera que no sea un mero entender, sino que cada día que podamos conocer más y entender más, sepamos, mis hermanos, que el Señor nos revela en su palabra lo que hemos de conocer en cuanto a la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es el conocimiento de Dios sumado a la revelación del Espíritu Santo. Esa sabiduría provoca cambios en nuestra vida, provoca deseos en nuestro corazón, provoca buenas actitudes para vivir delante de Dios, y es lo que el Señor quiere. Por eso es que el libro se divide en una parte doctrinal y en una parte práctica y conductual, de tal manera que lo que aprendemos de la palabra de Dios y lo que sabemos de las cosas de Dios provocan cambios en nuestra vida para vivir agradables, agradando al Señor y siendo hijos verdaderos delante de Él. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Ahora nos vamos a despedir de esta parte del estudio con una oración y luego hay un número especial y cierra nuestro culto nuestro hermano Rodrigo, quien lo ha dirigido muy hermosamente. Amén. Oramos al Señor. Señor, te agradecemos mucho por conocer el desglose del libro a los Efesios, la epístola a los Efesios. Buen Dios, entendemos en esta hora y sabemos que tú has pensado esto desde los cielos para que en este libro seamos fortalecidos. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú cautives el interés de los hermanos de la iglesia para que miércoles a miércoles estemos en esta media hora, en estos 45 minutos de estudio bíblico concentrados y enfocados en lo que Dios tiene para nosotros. Sin duda la palabra nos fortalece, la palabra nos edifica, el Espíritu Santo se revela a través de la palabra y nosotros somos los grandes bendecidos de experimentar este conocimiento, esta revelación, esta sabiduría de Dios para lo mejor de nuestras vidas espirituales.
Bendecimos tu nombre y te agradecemos esta noche en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Quédese hasta concluir nuestro culto de hoy. Amén y amén.